Hola, buenas tardes, bienvenido a nuestro podcast Cree, una nueva edición, episodio 7 ya, gracias al Señor. Y bueno, bendecido por estar contigo, Pastor Felipe, y con nuestro hermano César, para poder darle nuevamente grabación a este episodio, hay que confesarlo. Sí. Yo creo que hay que, saluden primero, sí. Aprovecho a saludar a aquellos que se dan el tiempo de escucharnos o de vernos, y también feliz de estar un episodio más aquí con ustedes. Y qué mejor que tenemos público atrás bambalinas, así que nos sentimos más acompañados. Y confesar, como tú mencionabas, que es nuestra segunda grabación. Pero primero que salude César. Sí, bueno, les saludo también, hermanos, a ustedes también y a los que están viéndonos. Es un agrado que me hayan podido invitar nuevamente, hermanitos, y que, bueno, nos toca el episodio 7, pero el capítulo 6. Sí, porque para que no nos confundamos ahí de repente. Tuvimos un capítulo de introducción a Romanos. Claro. Así que, bueno, comentarles que estamos, como les decíamos al principio, grabando por segunda vez. Tuvimos un pequeño percance, grabamos, pero el audio no quedó bueno. Y qué mejor que poder hacerlo de nuevo para ofrecer buena calidad en lo que estamos publicando. Y estamos aprendiendo. Sí. Yo creo que no va a ser la última vez que nos va a pasar. Pero hoy día hemos contratado a Gabriel, que está ahí profesionalmente ayudándonos. Así que... No es la primera ni la última. No. Sino la primera vez que pasa. Contrato permanente. Indefinido, sí. hay que contratarlo. Y fotógrafo. Fotógrafo también. Y lo vi tocar guitarra. Fotógrafo para allá. Mira. Sí. Ahí están. Así que contento de tenerlos. Gracias al Señor. Empezaron los fríos acá en San Carlos. Así que tenemos un día muy frío, pero gracias al Señor vamos a estar al calor de la palabra. Saludar a todos los que nos siguen, a todos los que semana a semana, como decía el pastor, se dan el tiempo de poder escuchar este episodio, e invitarlos como cada semana a compartirlo, a que también pueda llegar a muchos más y pueda ser también de bendición para muchos hermanos y aquellos que también quieren presentar el evangelio a través de estos podcasts. Lo hacemos con ese fin. Sí. Y aquí estamos de nuevo. Me acuerdo del podcast de la grabación pasada. Tú le dijiste a César, hazme un resumen. Sí. Aprovechando que César le tocó el sermón justamente del capítulo 6, sería bueno que ahora lo recuerda más. No, de hecho se me olvidó bastante. Pero bueno, que a lo mejor nos puede hacer una especie de... ¿Qué te llamó la atención en tu estudio del capítulo 6 de Romanos? Bueno, si me preguntas qué me llamó la atención, creo que lo que resalta, al menos los primeros versículos del capítulo 6, es nuestra identidad en Cristo. ¿Ya? El punto en que cómo estamos identificados, representados en Él. ¿Ya? Y lo que es interesante es que el capítulo 6 comienza con una conexión con el capítulo anterior. ¿Ya? Sí. Recordando de que los capítulos, el capítulo 6 o cualquier capítulo o versículo de la Biblia no es algo inspirado, sino que es algo por llevar un mero orden en el que nosotros podamos localizar algún texto, algún pasaje bíblico de una forma más expedita. O sea, te refieres a la división. A la división por versículo y por capítulo. O sea, lo que es la letra, el contenido, evidentemente, claro. 100% palabra del Señor, pero el capítulo 6 está conectado directamente con una pregunta que va terminando en el capítulo 5. La pregunta del capítulo 5, el verso 20, ¿cierto? No es una pregunta, sino que es una declaración. La segunda parte del verso 20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, frente a esta declaración es que el apóstol Pablo comienza haciendo esta pregunta. O sea, si sobreabundó la gracia, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que esta gracia sobreabunde? Una pregunta retórica que parte el apóstol Pablo y luego comienza, a medida que va desarrollando los versículos, comienza a desarrollar una línea argumentativa del por qué los cristianos deben o no deben perseverar en el pecado para que esta gracia abunde. Sí. Me gusta. Dale más. A forma quizás un poco más amplia,
recordar que dentro de los primeros 5 capítulos, y lo decía en la grabación pasada, Pablo nos argumentó todos los beneficios que trajo la justificación por medio de Cristo, que es la paz para con Dios, ahora que estamos libres, que hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado. Y ahora de los capítulos 6 al 11 aproximadamente, Pablo nos va a decir qué va a producir en nosotros esta justificación. ¿Qué debería producir en el cristiano, en el verdadero cristiano, esta justificación? Entonces, va a ser el primer capítulo de todos los capítulos que vamos a empezar a ver hacia adelante, cómo este apóstol nos empieza a decir, oye, la justificación por medio de la fe en el creyente empieza a producir buenas obras. Claro. Justo antes de que comenzáramos, estábamos conversando con nuestro técnico ahí en sonido, Gabriel, y él mencionaba que escuchando el podcast del capítulo 5 le llamó la atención eso, que hayamos terminado con la segunda parte del versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque algunos en la historia han tomado este postulado, entonces lo interpretan como no importa que yo siga pecando, porque cuando peco y hay harto pecado, hay más gracia. Entonces durante la historia han habido ciertos personajes que han tomado este concepto de la gracia y han abusado de ella. Y a lo mejor nosotros no tenemos eso en mente, así como, pequemos nomás porque va a sobreabundar la gracia. Pero de alguna forma descansamos en la gracia o abusamos de ella y hacemos algo parecido. Abusamos de ella, ¿cierto? Pecamos libremente porque entendemos que somos salvos, siempre salvos, porque el Señor nos ama y murió por nuestros pecados eternamente, profundamente. Entonces vemos este hermoso sacrificio de nuestro Dios, esta hermosa gracia, y de alguna forma abusamos de ella. Pastor Pablo te está hablando. O sea, Pablo nos encara y nos viene a decir, o sea, vamos a de alguna forma a perseverar, vamos a abusar de esta gracia. Y el versículo dice, no le da vuelta, o sea, no te empieza a chamullar, no, sí. te la canta clarito en el versículo 2, dice, en ninguna manera. En ninguna manera nosotros deberíamos en nuestras intenciones abusar de esta gracia. Ahora, la pregunta me gustaría preguntar, ¿el cristiano debería o tiende a abusar de la gracia o es reflejo de un no cristiano? ¿O cómo deberíamos examinarnos a la luz de la Escritura o de este capítulo nuestros corazones? Claro, es súper común que dentro del mundo evangélico hayan personas que apuntan con el dedo a los demás creyentes que valoran la gracia o exaltan la gracia. No está mal exaltar la gracia. El punto es que muchas personas dicen, claro, ustedes son los que dicen que la salvación no se pierde. Ustedes son los que dicen de que no importa los pecados que puedan cometer, total, la salvación la tienen asegurada. Claro. Entonces, ustedes son pura gracia, pero no tienen obras. Claro. Ustedes son los salvos, siempre salvos. Entonces, claro, uno se encuentra con estas discrepancias, con estas críticas que podemos encontrar, pero el apóstol Pablo creo que está abordando derechamente esta polémica, diciendo, bueno, efectivamente esto es una verdad. Donde abundó el pecado, hay mucha gracia. O sea, mientras más peco, el Señor tiene que equilibrar para este perdón más gracia, y más gracia, y más gracia. Pero esto puede ser un pretexto para que nosotros pequemos. Y aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es decir, esto es una contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Daniel lo decía recién. En los primeros capítulos nosotros vimos cómo es que el panorama bíblico que el apóstol Pablo nos pinta es que estamos condenados. No existe ninguna posibilidad de salvación. Luego dice que somos justificados, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Pero también una vez que somos justificados, que se nos regala esta justicia de Cristo, al mismo tiempo nosotros somos santificados. Y esta obra de la santificación es una obra del Espíritu Santo. Por tanto, una persona que ha sido justificada en ese momento comienza su proceso de santificación. Y al ser una obra del Espíritu Santo,
la salvación y la santificación, entonces nosotros no podemos negar la eficacia del Espíritu Santo. Una persona que no se comporta en concordancia con esta santificación, o sea, que no ha tenido ningún cambio entre lo que era la vieja vida y la nueva vida en Cristo, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Está queriendo decir de que el Espíritu Santo no está siendo eficaz en su vida? De ninguna manera. Eso es lo que el apóstol Pablo comienza a decir. Los que hemos muerto al pecado. Aquí comienza el argumento. Sí. Es muy interesante porque cuando Pablo pregunta aquí en el capítulo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No está haciendo referencia a que el cristiano no peque, Claro. sino en perseverar. Y esta palabra perseverar es hacer algo continuamente. Es cometer a lo mejor el mismo pecado constantemente, practicarlo, lo que Juan después habla como practicar el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque ya Pablo aquí nos está introduciendo, bueno, ya habló de esto y ahora sigue comentándolo, de que nosotros como cristianos hemos muerto al pecado. ¿Ya? ¿Y de qué forma hemos muerto al pecado? En que hay una nueva creación en nosotros, una nueva naturaleza. Ya la naturaleza antigua, esta que solo quería pecar, quería contradecir al Señor, ya murió y ahora hay una nueva creación que quiere exaltar al Señor. Lo malo es que todavía quedan algunos restos de pecado en donde el cristiano va a tener que batallar constantemente. Bueno, eso lo vamos a ver en profundidad en Romanos 7. Pero hay una pincelada para que podamos disfrutar. O sea, lo decíamos en los capítulos anteriores. Muchas veces piensan que dentro de la iglesia solamente hay santos. Solamente hay personas buenas y no. O sea, dentro de la iglesia hay pecadores. La diferencia que quizás puede encontrar es que son pecadores que han entendido que están en pecado y son arrepentidos. Por la gracia y por la misericordia del Espíritu Santo que habita en sus corazones, ahora tratan de vivir una vida apartada del pecado, pero igual caemos, igual pecamos. Así que si estás escuchando y quieres venir a una iglesia y piensas que no, es que quiero dejar esto primero para ir a la iglesia o quiero dejar esto otro primero. No, acá adentro también hay pecadores, pero que viven una vida de arrepentimiento y de buscar la santidad del Señor. Claro, muchas veces el apóstol Pablo se refiere, cuando comienza una epístola, a los santos de Éfeso, a los santos de Tesalónica. ¿Qué significa esto? Significa que son personas santas que tienen una aureola en la cabeza y que son, digamos, que están flotando en el aire por su santidad porque están más cerca de Dios. No, o sea, es una declaración. El hecho de que Él llame santos a los cristianos implica una verdad que está en Cristo. El hecho de que son personas que han sido santificadas. Y esto es lo que el apóstol Pablo, de hecho, está en la línea lógica que el apóstol Pablo sigue, porque cuando dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cierto? No está dando un mandamiento, sino lo que está haciendo es hacer una declaración. En tiempo pasado, los que estamos muriendo al pecado o los que moriremos al pecado, no, dice los que hemos muerto al pecado. Está haciendo una declaración, algo que ya ocurrió en el corazón del creyente, una transformación. Entonces, si los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos practicando el pecado? ¿Cómo seguiremos regocijándonos, deleitándonos en el pecado que antes a lo mejor sí nos deleitábamos? Esa es la interrogante. Esto es una contradicción. Y bueno, y seguimos en los versículos siguientes, el 3 hacia adelante, en algo que César nombraba al principio, en esta representación que Cristo hace a nuestras vidas. Y lo vimos en los capítulos anteriores, pero vemos que, bueno, Pablo lo vuelve a argumentar en el bautismo, el morir, el ser sepultados y el también resucitar para darnos vida juntamente con Él. Entonces, bueno, invitarlos a ver estos versículos que vemos de alguna forma, como lo decía el capítulo 5, que somos salvos por su vida, por todo lo que Él, cómo Él nos representó en cada uno de los actos que Él tuvo que padecer. Sí, justamente el capítulo 5 mencionaba esta representación que tenemos antes de ser hijos de Dios en Adán, y ahora una representación que tenemos en Cristo, y cómo todo lo que hizo Cristo se nos imputa de cierta forma para que nosotros podamos acceder a estas bendiciones, a estos beneficios
Y se menciona aquí que fuimos representados en Él en su bautismo, en su muerte, en su sepultura. Y esto es muy hermoso porque dice que fuimos bautizados en Cristo. Y eso significa entonces que da la imagen de que somos ahora cristianos, de que estamos caracterizados por ser de Cristo, ¿ya? Y es muy bonito eso porque es nuestra identidad. Nuestra identidad ahora es de una nueva creación, de ser hijos del Señor, de ser cristianos, seguidores de Cristo. Y eso ataca justamente a la característica que se estaba dando en el capítulo 5 de la representación que tenemos todos en Adán, donde lo único que nosotros hacemos es simplemente ser enemigos del Señor, merecedores de la ira de nuestro Dios, y ahora, por el contrario, podemos disfrutar de ser como Cristo. Claro. Muy interesante la figura de la representación. Es algo que el ejemplo típico va a ser la figura del abogado, que te representa delante de un juicio. Muchas veces uno no puede acceder directamente al juez, ¿ya? Entonces uno va a un tribunal de justicia, tiene que hacerlo en representación de un abogado, y lo que el abogado hace, lo que gestiona, va a recaer directamente en la persona del representado. Y lo que el pastor recién decía era que inicialmente, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo alusión a lo que está en Efesios capítulo 2, Él os dio vida, ¿cierto? Pero cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos viviendo en representación de Adán, lo que estaba señalando Pastor. ¿Por qué? Por tanto, como dice el capítulo anterior, por tanto uno pecó, y como uno pecó, todos pecaron. O sea, en Adán todos somos pecadores, todos pecaron, y no podemos hacer otra cosa más que de continuo pecar. Pero luego viene este segundo Adán, este segundo representante, quien actúa y obra en nuestra representación, nuestro abogado delante de Dios. Y nosotros por eso es que tenemos una identidad en Él, porque todo lo que Él hace, toda su vida, es nuestra representación. Y es muy interesante la figura que se da con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene, o sea, cuando el Señor va delante de Juan el Bautista y Juan el Bautista le pregunta: oye, pero ¿por qué te tengo que bautizar yo a ti? Claro. Porque era un bautismo de arrepentimiento de pecado. Cuando el Mesías, cuando todos los profetas hablaron de aquel, ¿qué es lo que decían? De que Él era el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que no tenía pecado en sí mismo. Entonces, ¿cómo es que alguien que iba a ser el Mesías prometido tenía que bautizarse en arrepentimiento por sus pecados? Juan el Bautista no lo entendía. Pero ¿qué ocurre? El Señor le dice: deja, porque conviene que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque Él no está actuando, no está obrando en una vida en sí mismo, sino que Él está obrando en nuestra representación. Y eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo, y esta es la línea argumentativa, que nosotros estamos identificados con Cristo, y esto implica que estamos bautizados en Él, como decía el pastor, estamos identificados con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su glorificación, con su ascensión, con el hecho de que Él recibe la vida eterna. Toda nuestra vida está representada en Cristo, y toda la vida de Cristo está representada en nosotros. Y por eso es que ahora ya no estamos vivos para Dios y muertos en el pecado. Suena un poco radical lo que recién decían: ¿cómo vamos a estar muertos en pecado si seguimos pecando? Claro. Pero tiene que ver con una identidad, tiene que ver con un proceso, con un cambio. Qué maravillosa representación. O sea, fuimos representados por Adán en el huerto del Edén, y por él fuimos constituidos todos pecadores. Y como decíamos en el podcast pasado, quizás podríamos argumentar y decir: pero yo no quería que me representara este otro. Pero tampoco pedimos que nos representara Cristo. Nadie lo pidió, porque nadie quiere a Dios, nadie desea a Dios, pero Él viene voluntariamente a representarnos en cada uno de estos actos para ofrecernos salvación y vida eterna. Y no solamente en un acto, sino que en toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, su ascensión y su glorificación, en todo Él nos ha representado para darnos vida. Fíjense que estamos cerquita de entrar a Romanos 8 en la serie de predicaciones, y en Romanos 8 se menciona el concepto de adopción, que para mí en lo personal, y bueno, para también varios teólogos,
La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más hermosas que podemos experimentar, porque en algún grado Dios podría justificarnos, salvarnos, pero no necesariamente establecer una relación con nosotros. Dios podría rescatarnos de su ira. Listo. Nos pone aquí, pero Él sigue en otro lado. Podría justificarnos, salvarnos, darnos este regalo de la salvación. Pero la adopción es un tema diferente. Es un tema de relacionamiento. Es un tema en donde Él dice: yo soy el Padre y ustedes son mis hijos. Y como son mis hijos, hay una relación, hay una cercanía. Y esto va, obviamente, nosotros vemos que Romano capítulo a capítulo va teniendo su conexión, pero también nos va entregando más información. Entonces es muy bonito ver cómo comienza este capítulo 6 diciéndonos: oye, en Cristo somos identificados, ¿cierto? A través de su vida, de todo lo bueno que Él hizo, su muerte, su resurrección, su sepultura, su resurrección. Y todo eso nos da la seguridad de que es perfecto. O sea, Cristo muere, y nos dice aquí: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 5. Entonces eso nos da una plena seguridad de que si Cristo satisfizo la ira de Dios perfectamente, lo que dice al final de Romanos 8: ¿quién nos podrá quitar el amor de nuestro Dios? Si Él es nuestro Padre. Se fijan que todo está conectado en Romanos. No hay nada que quede al azar. Claro. Pablo, maestro en escribir. Sí, pues ya que hace alusión a eso, ya lo hemos comentado, pero esta representación tribal que nosotros vemos en el antiguo tiempo, en donde había un patriarca, y este patriarca había de ser representado o sucedido con su primogénito. Pero si nosotros vemos toda esta familia tribal, esta tribu que se organizaba, ¿cierto? Lo último en poder o en autoridad, por decirlo de esta manera, era dentro de esta sociedad tribal, era un esclavo, ¿cierto? O sea, la persona que tenía mayor preponderancia era el primogénito del patriarca, porque él iba a suceder, digamos, en todos los bienes y en toda la autoridad y el poder del patriarca. Sin embargo, el último en autoridad, el último eslabón de la cadena era el esclavo. Entonces, fíjense la analogía que hace la palabra del Señor a propósito de la figura de la adopción que nos comenta el pastor Felipe, por el hecho de que nosotros, siendo esclavos, somos comprados. Y somos comprados por la sangre de Cristo. Pero no tan solo eso, sino que pasamos a ser coherederos con Cristo Jesús. Sí. O sea, siendo de lo más bajo la esclavitud, ¿cierto? Lo más bajo en lo que es una familia tribal dentro del contexto del Antiguo Testamento, pasamos a tener el rango de la primogenitura. Siendo coherederos con Cristo Jesús, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, claro, o sea, el regalo que nos confiere el Señor, viéndolo de esta arista, es algo glorioso. Es impresionante, porque éramos muy indignos. Ahora somos coherederos en la primogenitura de Cristo Jesús. Hace estas comparaciones que empieza a hacer Pablo de muchas maneras para darnos a entender qué es lo que significa la posición en la que nos ha puesto Cristo. O sea, ya fuimos muertos, Él nos ha dado vida y sigue repitiendo cada vez. Entonces, si nos ha puesto en este puesto, en esta situación, ¿vamos a seguir pecando? Cada argumento que va dando nos vuelve a resaltar esto. Oye, Dios te ha dado todo y tú vas a seguir pecando. O sea, y no queriendo hacer spoiler del capítulo 7, pero es algo que a continuo nos aqueja, que a continuo camina de la mano de nosotros. Estas reminiscencias, estos residuos, como tú decías, pastor, de pecado que no podemos soltar. De alguna forma, yo creo que es el llamamiento a la iglesia y a nuestra vida, de que es necesario que siempre nos estemos enfrentando a esto. Oye, ¿y vas a seguir pecando? Dios te ha dado todas estas cosas y vas a seguir pecando. Entonces, es hermoso. O sea,
dijimos cuando veíamos el capítulo 3, creo que Pablo nos tenía en el piso y que no podía... Bueno, nos sigue teniendo en el piso. Sí. Miren, el capítulo 11 dice, así también, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, respondiendo, volviendo a la pregunta que él hace en este mismo capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, Pablo nos hace una clara invitación aquí en que debemos batallar en contra del pecado. Este proceso que se llama santificación, este proceso que se llama mortificar el pecado. Porque nosotros podemos leer el versículo 20 del capítulo 5, con lo cual terminó César o comenzó ahora, y decir, bueno, pero si hay pecado, podemos ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en medio de ese pecado y sentirnos tranquilos por eso. Pero Pablo, haciendo este juego constantemente de que Dios es soberano, pero de que nosotros somos responsables también, nos dice, ustedes preocúpense. Preocúpense de morir, aunque ya están muertos, preocúpense de seguir muriendo al pecado. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, nos está haciendo una pequeña introducción a lo que va a ser su desahogo en el capítulo 7. Es interesante eso, porque después cuando uno lee el capítulo 7 te das cuenta de que aunque ya hemos muerto al pecado, Efesios 2.1, ¿cierto? Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice ahora dice estamos muertos al pecado, y eso cambia completamente la oración. En Efesios 2.1 nos dice, ustedes estaban muertos, o sea, el Señor de ustedes era el pecado, ustedes eran esclavos del pecado. Ahora ustedes son siervos, ocupa la misma expresión, esclavos de Cristo. Por lo tanto, ahora están muertos al pecado. Lamentablemente, tristemente, todavía quedan estos residuos en donde batallamos. Y bueno, Romanos 7 es la muestra de la confesión del apóstol Pablo. Claro. Interesante la pequeña pincelada, digamos, muertos en pecado, muertos al pecado. Una palabrita ahí, un conector que cambia todo el sentido de la frase. Y bueno, creo que hay que hilar bastante fino, porque si nosotros nos ponemos entre la espada y la pared, por una parte la pared la encontramos con que podríamos resultar siendo legalistas, ¿ya? Bueno, entonces si estamos muertos al pecado tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que dejar de pecar, tenemos que... Yo me he encontrado con una persona una vez, un caballero que se puso a conversar conmigo hace algunos años atrás y me dijo que él no tenía pecado. Entonces, que lo era presbiteriano. Claro. Dije, pero ¿cómo se le ocurre decir que no tiene pecado? No, lo que pasa es que él estaba ponderándose con los pecados así como de una forma muy farisea, ¿ya? De una forma muy exterior, claro, ¿ya? Claro. No era capaz de ver lo que había en su interior, pero de una forma externa, bueno, él no era un adúltero, no era un ladrón y todo lo demás. Entonces eso es lisa y llanamente legalismo puro, ¿ya? Cuando nosotros tratamos de cumplir de una forma externa la ley de Dios. Pero por otra parte está... Oye, hermano, un paréntesis, mantén ahí la idea, pero ¿no será que a veces nosotros como cristianos estamos ahí en esa figura? Porque nos sentimos muy bien porque no somos los grandes mentirosos, porque a lo mejor no hemos engañado a nuestra esposa, a nuestro esposo, venimos domingo tras domingo, somos miembros que participan, buenos ciudadanos, ejemplares a lo mejor en moralidad y conducta. Puede que estemos en ese lado, ¿no? A eso apuntaba precisamente, porque es como que hay que hilar un poco fino por el hecho de que es fácil desviarse e irse a algún extremo, porque por una parte, claro, están los legalistas y por otra parte están los hipercalvinistas que tú decías, ¿cierto? Sí. O los antinomianos, sí, ¿verdad? No sé si me equivoco en el concepto, que son aquellos que exacerban la gracia. Pero el problema está en que cuando exacerbamos la gracia y decimos, bueno, todo está en la gracia, yo pongo una cuota de pecado, el Señor añade la cuota de gracia. Yo pongo 2 cuotas de pecado, el Señor 2 cuotas de gracia, y siempre va equilibrando
esta relación que tengo para con el Señor con esta gracia. Bueno, sigo pecando, pero al final me lo tomo como una licencia. Bueno, tengo licencia, voy a pecar, el Señor va a cubrir, Cristo ya pagó por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Así que ¿cuál es el problema? No voy a perder mi salvación. Entonces, no es una, pero tampoco es la otra. Claro. La verdad está como un poquito al medio, ¿eh? Hay que equilibrar un poco las cosas. Tiene que ver con una consecuencia, tiene que ver con una convicción del corazón, tiene que ver con un temor del Señor. Sí. Es complejo. Voy a ver, yo he visto esto a lo largo de estos años como presbiteriano, como ex pentecostal y ahora como presbiteriano. Hace como unos arcángel, 10, ahora como arcángel. 10, 11 años como presbiteriano. Claro, en el pentecostal uno ve a ese hermano que quiere agradar al Señor o donde teme de su salvación, de perderla, hace cosas y tiene una pasión, a lo mejor impulsada por el miedo, que igual está equivocada, pero tiene una pasión tremenda, ¿ya? Y ese mismo pentecostal se hace después presbiteriano, entiende la gracia, o entiende la soberanía de Dios, entiende la teología reformada, y le viene ¿cómo podríamos decirlo? Un relajo, ¿eh? Un relajo, se desinfla, así, pero completamente. Las dos motivaciones son incorrectas. O sea, el que hace las cosas pensando de que Dios le va a quitar la salvación, lo hace por miedo. Nosotros, por otro lado, que entendemos que la salvación no se pierde, que es perpetua, por eso es salvación eterna, como que descansamos. Descansamos mucho. Entonces el tema es la acción con la mirada o con el corazón correcto, entendiendo que debemos obrar, que son importantes nuestras obras en cuanto a mostrar que hemos sido rescatados. En cuanto a nuestra salvación no tenemos nada que hacer, solamente creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero el reflejo de que hemos sido rescatados se demuestra justamente en esto: hacer morir el pecado, hacer morir las obras de la carne, no obedecer las concupiscencias de nuestro cuerpo, aunque sepamos que vamos a caer, aunque sepamos que va a ser una lucha constante. Lo que dice Pablo en Romanos 7, esta lucha va a ser perpetua, pero no por eso podemos sentarnos tranquilamente y decir, ya no importa, si al final es parte de... no se me va a quitar hasta que Cristo venga. El pecado regalón, ¿sí o no, Gabriel? El pecado regalón. Interesante. Bueno, lo hermoso que nos enfrentamos a los versículos siguientes, donde, bueno, venimos viendo que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, de Satanás, del príncipe de este siglo, dice en otra parte, pero ahora dice que somos libertados, tenemos vida en Cristo y pasamos a ser siervos de Dios. Y aludiendo a este siervo que también es como esclavo, literalmente, sí, pero ahora de hacer buenas obras y de vivir una vida en santidad. ¿Cómo vivimos esto? ¿Ahora volvemos a ser esclavos? ¿O nos dice, no, es que ahora somos libres? ¿Qué quiere decirnos Pablo en estos versículos siguientes? Es como una paradoja, es una esclavitud en libertad. Es una esclavitud que te hace libre. Porque el mejor estado que nosotros podemos tener como seres humanos es ser adoradores del Señor, porque fuimos creados para eso. Entonces, aunque somos esclavos del Señor ahora, es en realidad nuestra libertad, porque fuimos creados, fuimos formados para su adoración. Cuando no lo hacemos, estamos incumpliendo con nuestro propósito. Es como que si tú tomas el vaso ahora para hacer un florero. ¿Cierto? Se podría, pero no es su función principal. Entonces, nosotros, nuestra creación, fuimos creados para adorar al Señor. Es interesante esa figura. Somos esclavos libres. Claro. Importante también, fuimos creados para adorar al Señor. Y tiene que ver con la convicción del corazón, porque muchas veces hay personas que se sienten satisfechas por el hecho de que son personas muy moralistas, muy correctas. Nosotros podemos encontrar fuera de la iglesia personas que pueden
ser mucho más morales que las personas que están dentro de la iglesia. Personas que son éticas, que son correctas, que son responsables, que son muy decentes y todo lo que ustedes quieran. O sea, se van a encontrar plata en la calle, van a ir y lo van a entregar, van a ir a carabineros. Son muy correctas las personas. Pero tiene que ver con este sentimiento, con esta convicción del corazón. Este asunto de la adoración. El hecho de que ya yo no hago todas estas cosas morales meramente por yo poder exaltarme a mí mismo, ¿cierto? Sino que ahora tiene que ver con la gloria de Dios. Esa convicción de adoración, del hecho de que todas mis acciones tienen que tener este fin en común, la gloria de Dios. Y no tan solo eso, sino que eso tiene que ser lo que realmente llene el alma. Eso tiene que ser lo que realmente produzca una satisfacción en el alma del creyente. Por eso es que la primera pregunta con su respuesta del catecismo dice glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Porque esto tiene que encontrar una satisfacción, un deleite en el alma. Claro. Un gozo en el alma, como de repente se burlan de los evangélicos. Es normal encontrar gente muy moralista. Hoy cuando nos encontramos a la vista de toda la gente, o sea, somos observados por todo el mundo, tanto en nuestras redes sociales. Entonces, la gente, para no muchas veces ser funados, entre comillas, vive una vida correcta. Sí. Oye, es que tengo que cuidar hasta la hormiga que va pasando, hacerle cariño a los perros, darle alimento, toda una vida ejemplar, mostrando, porque si no te van a increpar y te van a bloquear, van a hacer juicios de ti. Entonces nos estamos encontrando con una sociedad muy moralista que trata de vivir una vida perfecta casi, y creyendo tener esta vida en perfección, como decía César, piensan que están bien. Son buenas personas. Son buenas personas, pero a la luz de la Escritura, si tu vida o tus propósitos de hacer todas esas cosas no son para adorar a Dios, para glorificarle a Él, o sea, tu fin es la destrucción eterna. Fíjense, el versículo 18 justamente menciona lo que estamos hablando. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En el fondo fueron libertados del pecado y venimos a ser esclavos de la justicia. ¿Qué significa eso? Eso justamente apunta a esta nueva creación, esta nueva naturaleza que nosotros tenemos. Ahora esta nueva naturaleza está sujeta, digamos, a querer obedecer al Señor, a querer agradar al Señor. Es cierto que vamos a seguir batallando, pero por eso se viene el conflicto que después Pablo menciona en Romanos 7 cuando dice: hago lo que no quiero. Es decir, mi naturaleza nueva se disgusta con aquellas cosas que hago, con aquellos pecados que cometo, porque en realidad ya no los quiero hacer. Pero a veces pierdo la batalla, a veces peco. A veces siempre. A veces, claro, ojalá fuera a veces. Habla por ti nomás, pastor. Sí. Confesiones con el pastor. Claro. Sí, bueno, encontramos con esto de que vemos cómo el apóstol Pablo va martillando y martillando con un argumento. Ustedes no pueden seguir pecando, no pueden perseverar en el pecado porque están identificados con Cristo, porque ustedes están muertos con Cristo, sepultados con Cristo, están resucitados con Cristo. Entonces uno como que, yo siento como que uno, al ver estas verdades que el apóstol Pablo está declarando, uno como que se va achicando, se va escondiendo, porque uno se da cuenta y se autoanaliza y se da cuenta de que no se corresponden estas realidades, estas verdades que el apóstol Pablo está mencionando con la experiencia personal. Oye, pero si hemos sido libertados y somos muertos al pecado ahora, hemos sido vivos para Dios, hemos sido justificados, y todas estas verdades que son tremendas, lo que el apóstol Pablo está declarando, pero cuando vemos que esto no se corresponde con nuestra realidad, ¿qué hacemos entonces? Y por eso es que es tan importante buscar el equilibrio, buscar y entender cuál es el verdadero significado también de lo que esto representa para el creyente. Mientras hablaba, me llamó mucho la atención esto: miembros para servir a la justicia. El fin de semana conversamos con el grupo pequeño en casa de este Dios que se quiere mostrar, de este Dios, hablando básicamente por ejemplo Jeremías capítulo 9,
que dice, no se gloríen ustedes en sus conocimientos, en sus riquezas, gloríense en conocerme a mí, este Dios misericordioso que obra en misericordia, en justicia y en juicio. Y llegamos a la conclusión con los hermanos que ¿dónde vemos a este Dios mostrándose en misericordia, en justicia, en juicio? Y era básicamente en Jesucristo. A través de Él se da a conocer en misericordia, en justicia y en juicio. O sea, y en es el Evangelio mismo. Y se me vino a la mente quizás enlazar con esto, miembros del Evangelio. O sea, ya hemos sido sacados de la esclavitud para servir como siervos y ministros del Evangelio. O sea, hemos sido todos nosotros en esa concepción reformada que nosotros tenemos, que somos todos sacerdotes, ministros del Evangelio. Si alguien a esta altura todavía tiene la duda de por qué Pablo comienza diciendo de que fuimos muertos al pecado, pero seguimos pecando, creo que el versículo 22 nos da una respuesta para concluir el capítulo. Porque después el capítulo 7 nos da un testimonio tremendo. Pero el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, vuelve a decir lo mismo, somos libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Entonces, si nosotros ya fuimos muertos completamente al pecado y ya no pecaríamos más, ¿por qué como fruto sería la santificación? ¿Se dan cuenta de lo que estoy preguntando? Si ya no pecáramos más, si nos quedáramos con es que fuimos muertos al pecado, y tomarlo eso como literal, fuimos muertos al pecado, entonces ya no vamos a pecar más. ¿Por qué deberíamos trabajar nuestra santificación? Si ya seríamos santos en su esplendor. Entonces Pablo, como un orador y un escritor muy hábil, termina diciendo que el fruto de haber sido muerto al pecado, de ser ahora un siervo del Señor, es justamente la santificación, que es este proceso en donde nosotros vamos mortificando el pecado. Claro. Entonces, la conclusión es que una persona, por muy creyente que se pueda llamar, una persona por muy iglesia que vaya, y por muchos años que pasen, que esté ahí sentado en la banquita, ¿verdad? Si no hay un fruto, si no hay una perseverancia, si no hay una constancia, es porque no hay una justificación, no hay una regeneración, ¿verdad? Porque muchas personas también son parte de la iglesia, se sienten cómodos, ¿verdad? Contemplando y dándole gracias a Dios tal vez por la gracia inmerecida. Entienden el Evangelio, sin embargo no tienen un fruto. Son personas que se sienten cómodas todavía en el pecado, que mienten con mucha facilidad, o que de pronto cuando tienen la oportunidad de enlodarse en el pecado lo hacen de una forma prácticamente desinteresada o sin ningún cargo de conciencia, porque todo tiene que ver con eso. Seguimos pecando, pero cuando nos caemos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Verdad? La santificación, el Espíritu Santo que está habitando dentro del creyente, y el Espíritu Santo que contrista, ¿verdad? Que habla a la conciencia, al corazón, debe llevar a que aquel creyente que está pecando y también puede pasar y está practicando el pecado, es como un pececito que se sale del agua, ¿verdad? Claro. Puede permanecer cierto tiempo afuera pataleando, se esfuerza por salirse, pero no es su naturaleza. Entonces va a llegar un punto en que cuando se salió del caudal, regresa. Y eso es lo que ocurre con el creyente. ¿Por qué? Porque no se va a sentir cómodo. Es una incomodidad. Es una mochila pesada sobre los hombros. Y esto no me deja estar tranquilo. Esto me entristece, me avergüenza, me apena, me aflige. Me hace sentir que el Señor me está mirando con el ceño fruncido. Por tanto, me hace volver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en la persona cuando toda esta situación me es indiferente y me da lo mismo. Entonces ahí es cuando uno se puede preguntar: ¿hay por fruto verdaderamente la santificación? ¿Realmente he sido regenerado? Esa es la interrogante. Y esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos a propósito del autoexamen que tenemos que hacer
en respecto de estas verdades que el apóstol Pablo está mencionando. Súper. Estamos llegando a nuestros terminando el cronómetro. Sí. Al final de nuestro ya episodio, pero es interesante porque esto le pasa no solo al que está sentado en la banca, sino que a todo cristiano. Por más, o sea cual sea el puesto que tú tengas en la iglesia, tienes que mostrar santificación. Paul Washer lo menciona de la siguiente forma. Si tú sales, creo que en alguno de los capítulos pasados lo mencioné, así que sí, así, perdón. Si tú sales y te atropella un camión y logras quedar vivo, va a haber secuelas en ti. Seguramente alguna cicatriz, te rompiste algo y siempre te va a estar recordando eso. El hueso te va a doler. Si nosotros creemos que Dios es mucho más grande que un camión y pasa sobre ti, es decir, te entrega su justicia, te declara justo, te declara santo, eres un hijo, debe haber cambios en ti. Primero, frutos, ¿cierto? Aquellos que dicen es que yo soy así y así voy a morir, están justamente yendo en contra de lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, porque es transformarnos cada día. Y ahí hay algo especial también. No podemos ser el mismo que éramos hace un año atrás, hace 2 años atrás. No podemos estar batallando de la misma manera con el pecado, a lo mejor. Con ese pecado con el que estamos en conflicto. Tenemos que haber crecido de alguna forma. ¿Por qué se supone que estamos madurando? Se supone que estamos caminando en santificación. Se supone. Bueno, y terminando con los últimos versículos, Pablo dice, estaba en otra vida, era esclavo del pecado, y esta esclavitud tenía como fruto la muerte, la destrucción. Pero ahora que ya eres libre, que ya has sido justificado, libertado, hecho siervo de Dios, el solo hecho de tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, el fruto de eso debería ser nuestra santificación. Por eso nosotros, los cristianos, llamamos este proceso entre que somos regenerados, justificados, un proceso de santificación. Somos santificados para llegar cuando Cristo venga a la glorificación. Entonces, si tú verdaderamente tienes el Espíritu Santo dentro de tu corazón, has sido justificado y por la fe has creído en el Señor Jesucristo, como fruto de todo esto debería florecer en ti esta santificación. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debemos crecer en santidad? Porque el que alcanza a lo mejor un puesto en la iglesia, no sé, pónganse el ejemplo de que es presbítero, es diácono, es oficial, es pastor, a lo mejor puede decir, aquí llegué al tope, ya no puede haber más santidad. No, los que llegan a ser pastores ya estamos listos. Ya están en la cima. Entonces ya están relajados. No vengo más para acá. Romano 1. Sed santo. Primera de Pedro. Sed santo porque yo soy santo. Cuando nos comparamos entre nosotros mismos podemos creernos más santos que el otro. Pero cuando entendemos que debemos ser santos como Dios, hasta ahí queda nuestro orgullo y nuestra vanagloria. Yo con eso me despido. Las palabras que puso el pastor. Buen capítulo, gracias al Señor. Sí. Y muchas veces también es natural, creo yo, que como nadie más conoce, cada quien se conoce, cada quien sabe cuáles son sus pecados, regalones, cada quien sabe con quién está luchando, y a veces son cosas que uno alberga en su corazón y no lo comparte con nadie, dentro de lo que es también nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro prójimo, creo que también muchas veces es natural que nosotros veamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como superiores a nosotros mismos, porque nosotros a lo mejor no esperamos de que nuestro hermano va a ser tan pecador como uno mismo. Me recuerda a las palabras y el spoiler también de lo que es Romanos 7. Creo que Romanos 7, cuando el apóstol Pablo dice, sí, pues Romanos 7, miserable de mí, ¿verdad? Claro, como el apóstol Pablo, tremendo teólogo, dice miserable de mí, que soy pecador. Claro, porque él mismo se habla de sí mismo, porque él, y solamente él, puede hacer el autoexamen y darse cuenta, chuta, soy pecador, soy falto, estoy lejos de la justicia del Señor.
no soy capaz. Cuando vemos a nuestro prójimo, cuando vemos a nuestro hermano, bueno, yo al menos creo que esas cosas pasan. Uno ve a su hermano como mayor a uno. Yo al menos veo de repente a la hermana María Isabel, la encuentro tan buena. Qué pecado. Qué pecado tendrá. Digo, ¿qué pecado tendrá mi hermana María Isabel? Yo soy pecadora al lado de ella. Y bueno, quiero redundar en lo mismo y tomando varias palabras que ustedes dijeron para basarme en el último versículo. Bueno, y la invitación que hacemos cada vez que terminamos nuestro episodio. Quizás puedes ser muy buena persona. Puede ser tu estándar moral quizás es muy alto. Y quizás no tienes comparación con los demás que están a tu lado porque tú los sobrepasas moralmente, tienes una buena conducta. Pero como decía nuestro hermano César, si el fin de todas tus buenas obras que puedes hacer no es glorificar a Dios, tú eres esclavo. Eres esclavo de tu pecado, eres esclavo de tu corazón engañoso. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, si tú no conoces verdaderamente a Jesucristo, no has sido justificado por medio de la fe y por su obra en la cruz, hay condena para ti. Ahora, si tú quieres ser y aferrarte a la representación que hemos visto hoy día de Jesucristo, que viene a darnos vida, que viene a justificarnos del pecado y a representarnos delante de su Padre, Dios, este Dios justo que castiga el pecado con la ira, Él nos ofrece vida eterna. Y dice, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la invitación es que busques al Señor. Si aún no le has conocido, busca una iglesia, quizás no sea esta iglesia, o sea, también te invitamos a nuestra iglesia, pero busca al Señor, confiesa tu pecado, porque sin duda Él estará presto para escucharte. Amén. Un placer estar con ustedes, hermanos. Señor les bendiga y también a aquellos que nos escuchan y a aquellos que estuvieron con nosotros hoy, Gabriel y Felipe ahí en el público, así que bendiciones. Un placer también para mí. Muchas bendiciones a ustedes, hermanos, a los que están acá presentes, a Gabriel, a Felipe. Gracias por su servicio y también muchas bendiciones a todas las personas que estén viendo o vayan a ver este podcast de estos pecadores. Bendiciones para todos. Esperamos que sea de bendición este episodio y también lo puedas compartir con amigos, con hermanos, y esperamos ser estos siervos inútiles para el servicio de la obra del Señor. El Señor les bendiga. Amén. Amén. CREE es un podcast de la Iglesia Presbiteriana de San Carlos, creado con la finalidad de edificar a nuestra comunidad y de igual forma llegar a muchos con el mensaje del Evangelio. Síguenos cada semana por nuestras redes sociales, en Spotify, Instagram, YouTube y también en nuestra página web www.ipchsancarlos.com. Hasta pronto.